Ahí está. Bueno, pues vamos a tomar nuestros asientos. Soy Carlos Fernández de Castro. Le doy la bienvenida a todos que nos acompañan en esta tarde. Vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Quiero pasar a felicitar a todas las mamás que nos acompañan el día de hoy. Muchas felicidades a todas ellas. Gracias por ser lo que son. Sin ustedes no sería lo mismo este mundo. Gracias por existir. Gracias por darnos la vida. Gracias por ser también ese enlace de una comunidad, de una familia, de un matrimonio. Y pues espero que los hayan festejado muy bien. Todavía es fin de semana. Se puede prolongar este festejo el día de hoy, domingo. Y espero que sus hijos y familiares las consientan mucho. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Quiero también aprovechar para darles las gracias a todos los que han estado participando también con ropa, con zapatitos, con cosas, porque ha sido de mucha bendición nuestra visita con los migrantes que hacemos cuando menos una vez al mes. Hace 2 semanas en nuestro domingo participamos también paralelamente a una visita que se tuvo aquí del Día del Niño con la iglesia. Nosotros fuimos con los migrantes y fue de mucha bendición, ¿no? Pasar el tiempo ahí con varios de ellos, cantándoles las mañanitas, compartiendo pastel y lo más importante, hablarle de las nuevas de Dios. Y bueno, vamos a entrar de lleno en el tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un gran evento, un evento muy importante que realmente es trascendental para todo ser humano, para toda persona aquí en la tierra. Y no estoy hablando probablemente para algunos del poder acudir a la final de la Champions, ¿verdad, hijo? A ver el Madrid, o probablemente ir y presenciar a Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo, ¿no? O probablemente ir a ver a mis Vaqueros en un Super Bowl. Son muy buenos eventos, pero no estoy hablando de esto, ¿no? O probablemente en el momento en que tú tengas tu título universitario o una maestría o un doctorado, que es algo muy importante en la vida, para algunos de ellos tampoco es esa cita tan importante, o quizás, principalmente para muchas de las chicas que están aquí, están esperando ese príncipe azul, ¿sí? Para poder formalizar una vida con una familia y todo esto. O bien quizás tener el melate, el billetito ganador del gordo para ser multimillonario. Qué padre sería, pero aún así no es esta cita tan importante de la que estamos hablando. ¿Alguien tiene idea de lo que vamos a hablar el día de hoy? De tu cumpleaños. Casi. Es muy importante, pero no tan importante como la cita que todo ser humano tendrá con la vida eterna. Sabes que todos nosotros somos eternos. El tema es en dónde vamos a pasar la eternidad. Esa es la gran diferencia. Y bueno, a lo largo de nuestra vida, todo ser humano pasa por una transición. Nacemos, somos niños, y de la infancia a la adolescencia hay una transición importante. Cruzamos de la inocencia a la conciencia. Y esto puede parecer poco importante, pero es algo trascendental, porque cuando un ser humano ya tiene conocimiento del bien y del mal, entonces nuestras consecuencias de nuestros actos cobran otra magnitud. Y muchas veces estas situaciones tienen que ver también con nuestra eternidad. Pero yo hago una analogía. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice el versículo 1, y Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, se me figura esta etapa, cuando nosotros cruzamos esta etapa de la conciencia y empezamos a tener consecuencias en nuestra vida, y empezamos a tener conocimiento entre el bien y el mal, y empezamos a tener estas fallas y errores, y empezamos a tener esta lucha con nosotros mismos, viene de momento este desorden interior, y por qué no también hablar de un vacío. Y esto es parte de lo que Dios nos quiere mostrar, porque aunque la tierra estaba desordenada y vacía, y aún el corazón del hombre desordenado y vacío, Dios tiene un plan. Dios nos ha amado con amor eterno, y Dios ha creado todo con un propósito para poder llevarnos a compartir
toda su creación con nosotros y una vida eterna también. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto, y este desorden lo podemos entender también desde el principio, cuando dos personas, Adán y Eva, rompen con este mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Son revelados sus ojos y caen en esta desobediencia y son expulsados del Edén. Y ahí comienza una historia de la humanidad con una etapa diferente de nosotros, donde somos mortales y donde también venimos arrastrando una naturaleza humana que realmente necesita de la ayuda de Dios. Y bueno, ahí vemos dos personas que son las que vamos a ver siempre en los escenarios de la humanidad. Un hombre como Caín y un hombre como Abel. Dos personas pecadores, dos personas que fueron enseñados por sus padres la manera que ellos deberían de redimir sus vidas para poder tener esta relación y comunión con Dios. Uno obedece a sus padres, Adán y Eva, en poder ofrecer un sacrificio en forma de un cordero, ¿sí? ¿Se les hace familiar este cordero? El cordero que quita el pecado del mundo. Es el mismo cordero que ha existido siempre. Simplemente hoy nosotros creemos en un cordero que ya vino. Ahora lo conocemos en la persona de Jesucristo, Dios hombre hecho carne, pero es el cordero. Y en la antigüedad se creía en un cordero que quita el pecado del mundo, que representaba a un Mesías que iba a venir. Bueno, Caín y Abel fueron instruidos por sus padres, porque ellos fueron instruidos por Dios. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, al desobedecer, antes de ser expulsados, tuvo que haber un sacrificio. Ellos estaban ocultos, desnudos, avergonzados por haber desobedecido a Dios, como nos hubiéramos sentido tú y yo en cualquier momento, y ellos estaban cubiertos con hojas de olivos. Pero Dios viene al encuentro de ellos y los cubre con pieles, las pieles de un cordero, porque quiero que sepas que en ese momento no había muerte, no había habido nadie que había pasado a la muerte o desfallecido o cualquier tipo de sacrificio. Dios tiene que tomar la iniciativa y pone un estatuto en ese momento. Toma un animal inocente de 1 año, sin mancha, un cordero. Y este cordero iba a representar al cordero que hoy conocemos en la forma de Jesucristo. Pero a pesar de que Dios instruye a sus padres, Adán y Eva instruyen a los hijos, hubo diferentes percepciones de poder obedecer a Dios. Uno toma bien el sacrificio que representaba a Jesucristo como el Salvador, pero otro se le hace poca cosa y dice: no, yo voy a hacer una cosa superior a eso. Voy a labrar la tierra, voy a hacer un sacrificio con mi propio esfuerzo y voy a ofrecer a Dios un sacrificio labrado de la tierra. Y no hay nada malo en esto, en que tú labres la tierra y hagas muchas cosas, porque el trabajo es parte de lo que tenemos que hacer. El problema es cuando queremos sustituir el único medio de salvación y redención que ha existido desde entonces por un sacrificio nuestro, por una obra propia, por un esfuerzo y una obra que no tiene comparación con la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y aquí se ha presentado toda la confusión desde entonces. Y esto es algo de lo que Dios quiere enseñarnos. Suena muy sencillo, pero a la vez muy complicado. Pero bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy. El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto no ha cambiado. La fórmula ha sido la misma desde entonces, pero más bien hemos sido a veces nosotros con pensamientos, con filosofías, lógicamente manipuladas por el maligno, para que no nos quede clara lo que es la verdad del Evangelio. Hay más de 360 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen con la llegada de Jesucristo, que nos hablan precisamente de que Él sería el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, que vendría de María o de una mujer con un milagro, siendo virgen. Hay miles de pasajes que también nos pueden relacionar con esto, pero solo 360 profecías se cumplen con la llegada de Jesucristo.
Bien, vamos a orar. Acompáñenme para poder entrar de lleno en este tema. Padre bendito, queremos darte gracias esta tarde de mayo calurosa. Gracias porque festejamos a nuestras madres y gracias porque estamos haciendo comunidad el día de hoy. Permítenos hoy abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que nos muestres estas palabras que tú quieres decirnos hoy acerca de este plan del Evangelio y de la vida eterna. Te pedimos esto y te damos las gracias por Cristo tu Hijo. Amén. Bien, si la palabra de Dios nos presenta muchos pasajes acerca del plan de salvación, del Evangelio de redención, ¿por qué hay diferente efecto en una persona y otra que ha escuchado este plan? ¿O por qué una persona que conoció la verdad no se ha hecho verdaderamente libres? Jesucristo nos dice que si conociéramos la verdad, seremos verdaderamente libres. ¿Y qué es esta verdad? Es la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio. Y esta palabra es la que está en la Biblia desde siempre, que quiere llevarnos a comprender de manera detallada el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, aquí Pablo, en la primera carta a los Corintios, vamos a ver este primer pasaje, capítulo 2, versículo 14, nos ayuda a entender por qué muchas veces nosotros, que estuvimos en un proceso de buscar a Dios, o probablemente hoy te encuentras en este momento, en esta búsqueda con Dios y querer tener esta común unión con Dios, pero hay algo que impide poder tener esta relación íntima tú con Dios. Y aquí lo dice este versículo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros, como hombres simplemente naturales, no tenemos la capacidad de entender el lenguaje de Dios. Esto es un don que cada uno recibe, que es el don de la fe, para poder entender esa sabiduría, esa revelación de lo que nos dice la palabra de Dios. Esto no es un conocimiento adquirido de manera natural. Por eso muchas veces nos hemos encontrado perdidos, solos, abandonados, ¿sí?, sin poder encontrar una solución a nuestras vidas. Pero a veces Dios lo permite también para que este quebranto, esta necesidad, nos lleve a clamar a Dios. Y bueno, desde entonces Dios ha provisto el mismo camino de la salvación, y es Jesús. Dice este otro pasaje de 1 Corintios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hoy, en el mundo moderno, podemos encontrar muchas tendencias, muchas filosofías que buscan llevarnos a sentirnos bien, a buscar esa superación propia, a buscar crecer. Y no hay nada malo en tener una buena autoestima, pero hay que ser para poder hacer, hay que tener para poder dar. Y nadie puede poner este fundamento. Pero si tu vida la fundamentas en la roca que es Cristo, entonces vas a poder edificar tu vida y crecer y poder ser instrumento para otros. Hoy Dios nos ha mostrado la necesidad de venir a compartir esto, porque a lo largo de varios meses he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas que acuden normalmente aquí a The House, pero por momentos no les ha quedado muy clara todo lo que es la revelación del plan de Dios para la salvación. Y no estamos hablando de una ida al cine, no estamos hablando de un plan para ir a comer una carnita asada. Estamos hablando de tu eternidad. Estamos hablando de la vida eterna, una decisión que se toma y poder realmente disfrutarla cuando lleguemos al cielo. Dios nos ama y Él nos dice que en el cielo muchas moradas hay. Voy pues a preparar una morada para ustedes. Hay un lugar esperándonos para nosotros en la eternidad, pero tenemos que ir a apropiarlo. Tenemos que confirmar esa decisión. Y no se trata de poder tener una bonita intención, un bonito sentimiento, sino tenemos que entender qué es lo que Dios nos muestra. Y para eso vamos a escuchar
uno de los pasajes más importantes de la Biblia que nos hablan del proceso de la salvación. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en 3 de los evangelios, que es la conocida parábola del sembrador. ¿La han escuchado muchos de ustedes? Pero vamos a analizar dentro de la parábola del sembrador los diferentes escenarios que una persona se ve enfrentado. Y estas cosas posiblemente te han pasado a ti. Yo estoy cumpliendo este año 30 años en donde yo tomé por primera vez una decisión por Cristo. Pero les digo algo, no recibí a Cristo, ni recibí ese regalo de salvación porque no me quedó claro los primeros años. Tuvieron que pasar algún tiempo y esto lo vamos a explicar a través de la parábola del sembrador. Pero el tema es que muchos de nosotros estamos expuestos a no tener una seguridad de nuestra eternidad y no estamos jugando con algo tan importante. Bien, esta parábola es maravillosa porque no solamente está en 3 evangelios, es una parábola que también Jesucristo se da la tarea de dar la explicación de la misma. Muchas veces vimos parábolas que no tenemos a ciencia cierta todo el conocimiento, ¿no? Pero en esta sí, porque Él quiso dejar claro qué representaba la semilla, el sembrador y cada uno de estos diferentes terrenos. Vamos a leer, acompáñenme en esta cita de Mateo 13, versículo 1 al 8. Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron en el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. La parábola del sembrador explica cómo diferentes personas reciben este mensaje del Evangelio. Y en la parábola se compara el corazón del ser humano a un terreno. Y se usa este vocabulario relacionado con la agricultura para explicar la importancia de tener el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Bien, y aquí tengo una pregunta para ustedes. En este pasaje encontramos diferentes testimonios en cuanto al resultado de la semilla. ¿Cuántos escenarios vemos en esta parábola? ¿Quién me puede decir? ¿3? ¿Quién da más? ¿4? ¿Quién da más? Yo veo 6. 3 casos en donde la semilla no pudo dar fruto, pero otros 3 casos en donde la semilla dio fruto en diferentes proporciones. Son 3 diferentes casos. Entonces aquí vemos una frontera. Vemos a aquellas personas que están en el proceso de poder apropiar la vida eterna, que es un regalo de Dios. No es algo que dependa de nosotros. Por eso Dios nos dice que por gracias somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí vamos a quitar el primer tabú. La salvación no es por obras. No queremos caer en el error de Caín. Caín quiso sustituir la obra del Cordero con sus obras, con su esfuerzo. Pero aquí Dios nos deja claro,
la única obra suficiente para poder pagar por los pecados y llevarnos a la eternidad es la obra del Cordero, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos cueste trabajo entenderlo o no. Probablemente para algunas personas se les haga muy, muy difícil, pero esa es la verdad. Esta es la verdad del Evangelio que nos puede hacer libres. Bien, vamos ahora a entender la explicación que nos da este Evangelio de Mateo con mucha calma a través de la explicación del mismo Maestro Jesucristo. Mateo 13, 18 y 19, el primer caso. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Yo no sé cuántas veces vinieron esos pajarrucos y me robaron mi semilla que estaba por germinar en mi corazón. No me acuerdo, pero seguro un par de veces, con toda seguridad. Y probablemente hoy, alguna persona hoy se encuentra en esta etapa. ¿Sí? No te preocupes, vamos a recorrer todo este proceso para que hoy salgas de aquí con toda la convicción y la claridad de haber tomado la decisión del regalo de la salvación para que esa semilla pueda dar fruto y fruto con perseverancia. Pero bueno, muchas veces estas ideas, como no entendemos la palabra de Dios, como no tenemos el lenguaje de la fe, entonces nos cuesta retener esta palabra y vienen esas aves y se lleva este pensamiento. Vienen luchas en nosotros y esa semilla no da fruto. Pablo lo dice muy claramente también en esta carta a los Corintios cuando dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vean nomás, esta es la chamba del enemigo, que todo el tiempo está queriéndonos robar el regalo de la salvación, la esperanza de la vida eterna, una vida abundante que también Dios tiene preparada para nosotros. Por eso dice la Biblia que no tenemos lucha con sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes celestes de maldad. Y esto es algo que pasa todo el tiempo. Probablemente hoy aquí hay una lucha de alguien que está luchando con su pensamiento, de concentrarse hoy en este pasaje, en este estudio, algo que Dios te quiere enseñar. Y esa es la distracción. Vivimos en el mundo con mayores distracciones hoy. El teléfono, la televisión, el internet, tantas cosas. Vivimos a una velocidad vertiginosa que nos roba la esencia de la vida que Dios nos quiere dar. Siguiente pasaje, versículo 20 y 21, por favor. Las semillas sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Yo recuerdo también esta etapa del proceso de mi salvación, cuando realmente llegué a mi casa la primera vez. Yo vengo de una formación diferente al cristianismo y yo llegué y no tenía temor de platicar con mi familia lo que había conocido, algo que había retumbado mi mente y mi corazón, pero tenía temor a ser diferente, temor a poder declarar que soy creyente de Jesucristo a pesar de cualquier cosa, y tuve miedo, y probablemente esta semilla se ahogó en mí. ¿Te ha pasado a ti? La primera carta también de Pedro nos dice: alégrense en verdad, les espera una alegría inmensa, pero tienen que soportar algunas pruebas por un tiempo breve.
Estas pruebas demostrarán si tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego fue probada y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces, a veces tenemos temor de que nos vean diferentes, de que no queramos ir a favor de las tendencias o la costumbre de este mundo. Oye, pero es que si lo hacen todos, ¿qué pasa? Y tienes temor de ser la persona diferente que diga, pues sí, pero yo no. ¿Sí? Oye, pues yo me quiero guardar para poder, pues no contaminar mi cuerpo con esto. Ay, no seas santurrón. Pero hay veces que nos roban el poder tener nuestras propias convicciones, el poder ser honesto, el poder tener una profesión honesta, el poder tener una vida transparente delante de Dios. Nos da temor levantar una bandera a favor de lo correcto. Esta es la lucha, es un pensamiento que lucha con nosotros. Siguiente semilla, versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, los afanes, ¿no? Y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Nadie puede servir a dos amos. Creemos que podemos amar este mundo, amar el dinero, amar las riquezas, amar el poder, amar todas estas cosas y que sea lo que gobierne nuestros corazones. Pero Él nos dice, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. ¿Cuál es nuestro tema de conversación en el día a día? Seamos honestos. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Conoces tu propósito en la vida? ¿Cómo está tu vida? Hoy Dios quiere realmente platicar contigo. Porque probablemente en tu corazón hay otras cosas diferentes a lo que Dios quiere. ¿Saben cuál es el fruto? Que Dios dice, el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, esperanza, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo nuestra vida? Ahorita me compartían un testimonio muy bonito y le decía a esta persona que se encuentra aquí que la predicación más poderosa no es la que uno hace aquí al frente. Yo puedo prepararme y ustedes no me van a ver en una hora después, pero lo más importante es la predicación que da tu vida. Esa es la que tiene más impacto. Cuando proyectamos la vida de Cristo a través de nuestro testimonio. Eso es lo más hermoso y lo más poderoso, lo más difícil también. Pero qué importante es esto. ¿Qué proyectamos allá afuera? ¿La gente quiere conocer a Dios a través de nuestras vidas? ¿No somos lo suficientemente atractivos para que la gente venga a los pies de Cristo? ¿No hay esos frutos? En realidad, la semilla ya dio fruto en mí. Y por último, versículo 23, nos dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y 100 por uno. Si tú eres de los que ya tiene a Cristo en su corazón y amén, y me gozo con eso, ahora ya tenemos que estar preocupados por otras cosas. Hay una comisión para los que ya estamos salvos y dio fruto. Tenemos una gran comisión, tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, con nuestras vidas, con nuestra voz, con nuestro testimonio, y hacer los discípulos a todas las naciones. Esta es la gran comisión que Jesucristo nos dejó a la iglesia de Dios. ¿Estamos activamente metidos en esta milicia? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos trayendo personas a la iglesia para que conozcan este regalo de la salvación? ¿Cómo está ese fruto? ¿Eres del 30, del 60 o del 100 por uno? Acuérdate que nada depende de ti. Dios es el que hace la obra en nosotros. Y tomé un pedacito de este pasaje de la parábola del sembrador a través de Lucas.
Y dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vean algo que podemos encontrar en este pasaje. Habla de un corazón bueno y recto. ¿Quién tiene un corazón bueno y recto? ¿O quién nace con un corazón bueno y recto? Jesucristo dice que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Entonces, ¿de dónde sale este corazón bueno y recto? Vámonos a Ezequiel 36, 26 y 27. Uno de mis pasajes preferidos. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo tenía un corazón endurecido y estaba ya amargado, estaba triste, estaba endurecido porque había perdido un familiar, un hermano murió y había pasado por un proceso de duelo, pero también de mucha amargura, de mucho resentimiento, y principalmente con Dios, cuando pues Dios no tuvo la culpa ni tuvo nada que ver. Y entonces fue cuando Dios cambió mi por qué por un para qué. Pero Él tuvo que darme un corazón nuevo. Y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y les quitaré este terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu, vean, en mayúscula, mi espíritu. No es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo de Dios que viene a cohabitar y morar con nosotros. Por eso nuestro cuerpo se convierte a partir de ese nuevo nacimiento en templo del Espíritu de Dios. Pero no antes. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios hace todo el milagro. Solamente nosotros tenemos que querer, que creer. Y ahorita vamos a estudiar 7 pasos para apropiar el regalo de la salvación de una manera muy clara. Esta cita con la vida eterna es lo más importante. Vamos a revisar estos 7 pasos para que podamos tener muy claro cómo poder apropiar el regalo de la salvación. Y si ya lo tienes, bendito y alabado seas. Pero mediten estos 7 pasos, porque entonces serán herramientas importantes para ti, para que puedas ser un instrumento y lleves a otra persona a que apropie este regalo. Número 1, reconocer tu condición delante de Dios. ¿Se acuerdan? Siempre me encanta sacar este pasaje, probablemente lo he comentado muchas veces en mis predicaciones, pero al igual que Caín y Abel, había 2 hombres que fueron crucificados el día de la muerte de Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos hombres? ¿Alguien sabe? La Biblia no lo comenta, pero los historiadores le dicen que uno se llamaba Dimas y el otro Gestas, ¿no? Entonces, Dimas estaba a la diestra de Jesucristo y Gestas a la izquierda, y él injuriaba a Jesucristo, diciéndole que si realmente era el Hijo de Dios, que se salvara él y lo salvara a todos. Esa condición era una manipulación, queriendo manipular al Hijo de Dios para que él se saliera con la suya. Había sido un hombre que había merecido la crucifixión, posiblemente era un homicida, una persona que había hecho muchas cosas, porque la crucifixión en aquel entonces era la pena máxima. Pero había otro hombre igual de pecador, pero tuvo una condición diferente. Se dirigió a Jesucristo diciéndole, Señor. Y él dijo, y reprendió a Gestas, le dijo, cállate, él nada ha hecho, nosotros sí merecemos este castigo. Él estaba reconociendo delante de Jesús su condición. Y luego hizo estos 7 pasos en la cruz. No tuvo la oportunidad de ser desclavado para hacer una obra. Y aquí probamos una vez más que la salvación es por fe. Es un regalo de Dios. Número 2, la confesión. Confesar. Abrir tu corazón delante de Dios. Y en 1 de Juan, capítulo 1, 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y otra cosa muy importante, limpiarnos de toda maldad.
La maldad es la práctica continua del pecado. Tú y yo podemos equivocarnos una vez, pero si estamos cometiendo una y otra vez ese pecado y ese pecado, probablemente no hubo un arrepentimiento, una confesión verdadera. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpia la maldad, que es la práctica continua del pecado. ¿Sí? Número 3. Arrepentirse. Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es un call to action, es hacer una acción ante lo que estás escuchando. Y el arrepentimiento implica un cambio. Ya viene el siguiente punto: dejar o apartarse, que es el cambio del que hablábamos. El libro de Isaías nos dice: cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que Él les tenga misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es ser tratados conforme no merecemos. Es exactamente eso. Recibimos algo que no merecemos. Así se recibe la salvación. Número 6. Creer. Y aquí lo relacionamos con la fe. ¿La fe de dónde proviene? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? No. El creer dice que proviene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir a la palabra. Dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. ¿Pero cómo? A través de estos principios, a través de estos pasajes que van seduciendo y compartiendo y quebrantando nuestro corazón hacia el amor de Dios. Por eso la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Y hoy lo que estamos escuchando aquí es palabra de Dios. Estos pasajes son los que utiliza el Espíritu Santo para convencer el alma y el corazón del hombre. Jesucristo dijo: yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, a quien convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, cuando tú echas la semilla, que es la palabra de Dios, con un buen corazón que ya puso nuestro Señor en la persona del hombre, y con el Espíritu Santo, germina esa buena semilla. ¿Qué nos dice Romanos 10:9-10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Esto es algo hermoso. Aquí estás combinando una confesión con un acto de fe, el creer, sin importar lo que pase. Te reconoces totalmente incompetente, vulnerable ante este regalo de la salvación. Te reconoces completamente incompetente para ser perdonado por ti, por tus obras. Y entiendes el Cordero que quita el pecado del mundo, el que ha existido siempre como ese regalo para ser redimido y no ser condenado. Y por último, número 7, el recibir. Tienes que apropiar. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Oye, Carlos, a ver, platícame más tranquilamente. ¿Quiere decir que no todos somos hijos de Dios? No, somos criatura de Dios y Dios nos ama con amor eterno. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesucristo, les dio la oportunidad de nacer de nuevo en espíritu y ser convertidos hijos y familia de Dios. Y no solamente somos hijos de Dios, somos parte de la realeza de Dios. Somos también muchas otras cosas que nos hace Dios en el momento de nuestra conversión. Recibimos el reino eterno, la salvación. Yo quisiera terminar el día de hoy con una carta de Pablo
a Tito, que era un creyente de una iglesia neotestamentaria, y con mucho amor le hace un resumen precisamente de estos 7 pasos que acabamos de platicar. Acompáñenme leyendo este pasaje y dice: en otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Aquí está reconociendo la condición de una persona, necio y desobediente. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasión y placer. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Yo quisiera terminar hoy esta reunión con una oración, pero solamente quiero invitar a aquellos que hoy realmente tengan el valor. Dice la Biblia que desde hace mucho tiempo los cielos sufren violencia y solo los valientes son los que lo arrebatan. Hoy se requiere tener valentía para ir a apropiar este regalo de la salvación, que a veces nos avergonzamos de buscar hacer el bien y profesar una vida como Cristo. Pero hoy podemos ser valientes. Y si hoy estás luchando con esta decisión, y si hoy estás luchando con este deseo de salvación, acompáñame en esta oración para que hoy confirmes, para que posiblemente no estés en la intermitencia de estar en la primera, la segunda o la tercera semilla, sino que estemos luchando más bien en cómo pasar del fruto del 30 al 60 al 100 por uno. Si tú lo anhelas, acompáñame. Vamos a orar. Bendito y alabado Padre, esta tarde te quiero dar las gracias porque me has manifestado una vez más el amor que tienes para conmigo, un amor eterno, porque has creado los cielos y la tierra y me creaste a mí para compartir todo este mundo conmigo. Pero más aún, estás preparando una morada eterna, donde no habrá dolor, tristeza, enfermedad, muerte, donde no habrá pecado, donde tampoco habrá todas estas tendencias de nuestra carne. Hoy, Jesús, me dirijo a ti, reconociendo mi condición de hombre pecador. Te pido perdón por todos los pecados que hoy recuerdo, como los que ya no recuerdo. Te abro la puerta de mi ser para que me des un corazón nuevo y quites este corazón de piedra y deposites dentro de mí tu Espíritu. Sí, acepto tu Espíritu Santo, Dios, para que more conmigo, y te entrego mi vida para que de hoy en adelante seas mi Señor y me conduzcas por un camino nuevo, diferente, donde se manifieste el fruto del Espíritu, ese amor, esa paz, esa paciencia, esa bondad, benignidad, esa fe, esa esperanza, esa templanza. Quiero todo esto. Quiero ser útil para ti, Dios. Recibo este regalo de la salvación y de la eternidad.
Y hoy quiero levantarme también a ser testigo de Cristo, llevando con mi vida a las personas a los pies del Señor. Te acepto y te recibo. Y te pido todas estas cosas en el nombre santo y por los méritos de Cristo tu Hijo, mi Señor y mi Salvador. Amén.